Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Muchas veces nos pasa de que queremos empezar una nueva partida con algún equipo o en alguna liga que nunca hemos jugado y obviamente tenemos dudas sobre qué equipo o qué liga es la más conveniente para elegir. Yo en esta oportunidad te vengo a traer un video con 6 recomendaciones de diferentes equipos de diferentes ligas de Asia que tienen ciertas particularidades, lo cual hace que desarrollar una partida con esos equipos sea más que interesante y más que atractivo. El primer equipo que te vengo a recomendar es el Tira Persikabo. ¿Por qué me llamó la atención este equipo? Que no tiene palmarés, nunca ha ganado nada. Es un equipo que su mayor posición, su mayor logro fue un 8º puesto en la liga de Indonesia. Hay que mejorarle todas las instalaciones. No tiene leyendas, no tiene íconos, no tiene empleados favoritos. O sea, es un club que no tiene cultura. Eso por un lado. Y creo que, bueno, obviamente supongo que no es de los favoritos a ganar la liga. Y desarrollar hacer un equipo competitivo o que pueda aspirar a ganar la liga o mismo participar en la Champions de Asia, bueno, es un desafío. Pero principalmente lo que me llamó la atención, bueno, tiene algunos extranjeros, tiene serbios, brasileros. Pero lo principalmente que me llamó la atención es esto. La cultura de la afición. De jugar un fútbol defensivo y de contragolpe. Yo creo que para jugar en Indonesia es una opción más que interesante. Bueno, el segundo equipo que les vengo a traer es el Hong Kong Football Club. ¿Cuál es la particularidad que me llama la atención de este equipo? Es un equipo que, como vamos a ver acá en el historial, es un club fundado en el 1886 y la única y última vez que ganó la primera división de Hong Kong fue en 1920, hace más de 100 años. Creo que es un motivo más que atractivo para intentar que gane la liga. Eso por un lado. Después que cuenta con una gran cantidad de extranjeros. Y sobre todo, aparte de eso, pues no son solo los extranjeros, la cultura de la afición exige fichar jugadores ingleses. La mayor cantidad de ingleses posible. No sé, me resultó más que curioso, un dato más que curioso. Si le sumamos que lleva más de 100 años de no ganar la liga y la ganó una sola vez, creo que es un equipo más que interesante para empezar una partida. El siguiente equipo, la tercera recomendación que les vengo a traer, también está en la liga de Hong Kong, el Hong Kong Under 23S. ¿Qué es lo que me llamó la atención de esto? Que no pueden fichar jugadores que no sean hongkoneses. Todo lo contrario al Hong Kong Club que acabamos de ver. Aquí hay que armar un equipo ganador. No tiene palmarés. No tiene una situación económica normal. Pero no tiene palmarés. No tiene instalaciones. O sea, tiene una situación profesional, pero hay que armarlo de cero prácticamente al club. Y solo con jugadores hongkoneses. Pues poco más hay que decir. Yo creo que esta puede ser una partida muy complicada. Encontrar jugadores para traer solamente que sean hongkoneses
Tampoco los podés desarrollar al principio porque no tenés instalaciones, no tenés política de contratación de juveniles, no tenés preparación de juveniles. Pues yo creo que puede ser una partida más que difícil y que atractiva a la vez. Trata de salir campeón en estas condiciones y aparte que nunca lo ha logrado. Vamos a ver. Es un equipo fundado en 2021. Recién comparamos el Hong Kong Club en 1886. Y este club en el 2021. Así que su mejor posición fue un 7º puesto. No sé, creo que puede ser muy divertido jugar con este club. Complicado pero divertido a la vez. Lo bueno es que tampoco tienen una cultura de cómo jugar, entonces se le puede también hasta implantar la idea de juego. Así que nada, este es un equipo que me ha gustado mucho y posiblemente si tuviera que empezar una partida por Asia lo elegiría. La próxima recomendación, y ya nos vamos acercando a ligas y equipos más poderosos y más conocidos en Asia, es el Bunsa Park de la segunda división de Corea. Pero es un equipo conocido que ha ganado la Liga de Campeones de Asia, ha ganado 4 veces la primera división de Corea, si bien la última fue en el 97, y tiene otros pergaminos. Se ve que está, vamos a ver aquí el historial, que ha descendido en el 2020 y no pudo volver a ascender. Creo que es un equipo interesante para llevarlo de nuevo. O sea, lo que yo desarrollaría en esta partida, obviamente llevarlo a la primera división, tratar de ganar una liga, pero tratar de ganar la Liga de Campeones Asiática, que no está nada fácil con los equipos con los que compiten. Creo que se puede desarrollar una linda partida. Después, bueno, la mayoría de los jugadores son coreanos, tiene algunos brasileros. Creo que es un equipo recomendable para jugar, sobre todo en Corea. Es de lo más interesante que vi en Corea. Así que nada. Creo que no es una partida tan complicada como las que les mostré los anteriores casos. Pero bueno, tiene un balance, tiene una economía, un poderío más importante a nivel económico. Cuando me refiero a que no es tan complicada en el sentido de que creo que no es un objetivo imposible o muy real llevarlo a la primera división y tratar de ganar una primera división. Si hablamos de ganar una Liga de Campeones de Asia, sí estamos hablando de una partida que puede ser compleja. Pero bueno, esa es mi recomendación en lo que es Corea, el Busan Park. Es un equipo que realmente siempre estuvo en primera división y ha descendido y bueno, le está costando volver. Mi quinta recomendación es de la segunda de Japón. Ya hemos pasado por Hong Kong, hemos pasado por Indonesia, hemos pasado por Corea y ahora nos toca el turno de Japón. De lo que he visto en Japón, creo que el equipo más interesante para comenzar una partida, a mi entender, es el Júbilo Iwata. ¿Por qué? Es un equipo, bueno, una situación similar a la del Busan Park, equipo que vimos anteriormente, que está en la segunda de Japón, pero es un equipo naturalmente de la primera división. Ha descendido ya un par de veces en el 2013, volvió a ascender en el 2015, descendió en el 2019.
ascendió en el 2021 y volvió a descender en el 2022. O sea, está un poco inestable. Pero como vemos el palmarés que tiene, ha ganado la primera división, si bien hace mucho tiempo, ha ganado una Liga de Campeones de Asia, ha ganado Supercopa de Asia. Tiene un palmarés importante. Realmente tiene un palmarés importante. Entonces, lo mismo. Bueno, obviamente son japoneses y tiene 2 extranjeros. No tiene muchos jugadores. Eso también es algo para tener en cuenta. No tiene sus 18. Y la idea sería lo mismo, llevarlo a la primera división, tratar de ganar la liga y tratar de ganar la Liga de Campeones de Asia. Obviamente tiene una economía muy potente, 6 millones para un equipo de segunda división. La verdad que no está mal. A ver, si repasamos la economía, es un equipo que tiene un balance de 6 millones, que no está mal. No piden grandes cosas en la directiva, no tiene cultura de forma de jugar, ni mucho menos, ni de fichajes. Podemos trabajar libremente en ese sentido. Y las expectativas, bueno, lograr el ascenso y mantenerlo en la siguiente temporada. Creo que son objetivos lógicos. Como ya les decía, yo creo que lo interesante de esta partida es tratar de llevarlo a la primera, tratar de ganar, armar un equipo para ganar la primera división e intentar ganar la Liga de Campeones. No sé cuántas temporadas podrá llevar o no, pero creo que es el equipo más interesante de lo que por lo menos yo he visto aquí en Japón. El último equipo que les vengo a recomendar es el Guangzhou de China. Creo que es el equipo más conocido de todos los que estuvimos viendo. ¿Y por qué me llamó la atención este equipo? Bueno, primero que está en la J-League, la segunda división de China. Y si vemos el historial, es un equipo que ascendió en el 2010, cuando empezó el auge del fútbol chino. Ha ganado prácticamente todas las ligas, a excepción de 2, en el 2018 y en el 2021. O sea que tiene casi 10 años dominando el fútbol chino, en el cual han pasado estrellas como Paulinho, Jackson Martínez, Robinho, Lucas Barrio, Gilardino. Y se vino a pique y en 2022 descendió. ¿Qué tiene? ¿Por qué le pasó esto al Guangzhou? Bueno, porque el mantener todas esas estrellas que le acabo de nombrar, otros jugadores también de no tanto nombre, pero jugadores extranjeros importantes, bueno, le generó obviamente deudas millonarias. Y se tuvo que hacer cargo el gobierno municipal del club. Esto es lo que llevó a que, como vemos acá, todos los jugadores son chinos. No hay extranjeros. Y bueno, y son todos jugadores jóvenes para salvar la parte económica. Y como vemos, bueno, va a ser un desafío volver a ganar una liga china con jugadores solo chinos. Creo que es más que interesante. Ya vamos a ver aquí la economía. Tiene un balance de 500.000 euros, pero bueno, no tiene presupuesto para fichaje. Y presupuestos de sueldo actual 33.000. O sea, y gastando esto. Es una situación económica compleja. Pero bueno, creo que también es un desafío más que importante. Ya llevarlo a la primera división creo que va a ser difícil.
Y ya volver a ganar una liga china y ni hablar una Champions de Asia, bueno, va a ser un reto más que interesante. Y también me llama la atención que no es un equipo que está considerado para el ascenso. Creo que la previsión es de octavo, noveno. O sea que no es un equipo que se lo dé como candidato al ascenso. Y si vemos la visión de la directiva, bueno, no puede fichar jugadores de más de 28 años. El portero tiene que ser chino. Y bueno, aquí como vemos las expectativas es terminar la parte alta de la Liga One. Y seguir. No hay expectativa de ascenso. Por todo lo complejo que les comenté anteriormente. Así que creo que, bueno, ascender ya va a ser un reto. Volver a ganar una liga de China, más todavía. Y hoy en día, o al principio de la temporada, volver a ganar una liga de campeones de Asia, bueno, es una quimera. Pero bueno, estas han sido mis recomendaciones. Creo que hay varios equipos, todos tienen su particularidad y su puntito de interés y de atractivo para comenzar. Y nada, espero que les haya gustado, suscríbanse al canal, dejen un like si les gustó el contenido y nos vemos en próximos videos.